and girls, I'm going to show you how to complete your math assignment for today. Your first job, if you're in present mode, where the slide is taking up your whole screen, is to press the escape button. That's the one that has a ESC. You're going to go ahead and click it, and it's going to open up your window just like this, so you can see the slides you saw already on the side and the ones you're going to complete. So for the first couple of slides, you're going to be counting the objects. On this one, it's the pumpkins. So you're going to go ahead and count the pumpkins, select the box, and type in the number. If you forget the instructions and you don't know how to watch this video, or you don't want to watch the whole video again, just remember there's an audio button here, and I read the instructions to you. So you can listen to them again, and I read them in English first, and then I do them in Spanish. So all the slides have an audio box with instructions. So you're going to count the pumpkins here, the ghost here, and the scarecrows here, and make sure that you're typing the number for each. For the next couple of slides, you're going to type in the missing number. So here you have a number 1 and a number 3, and you have an empty box. Your job is to select the box and type in the number that is missing. And you're going to do the same here and here. For the very last slides, you're going to drag candies into the candy bowl. The number of candies that you should be dragging is underlined here, but if you forget, there's always an audio box reading the instructions for you. So once you do that, you have a couple that you have to do. Make sure you press the present button that's up here, and it would make the slide bigger to fill up your whole screen. And then you could go ahead and go to your next jobs. That's all you have to do for math, and I hope that you enjoy the activities, and don't forget to turn it in. Hola, niños y niñas, ahora le voy a enseñar cómo completar su trabajo de matemáticas para hoy. Lo primero que van a hacer, si tienen la ventana así que enseña toda la página grande en su pantalla, van a buscar el botón que dice ESC. Cuando lo presionas, se va a abrir la ventana y vas a ver los videos y las páginas que ya hiciste y vistes, y vas a ver las páginas que vas a hacer. So, el primer trabajo, vas a contar los objetos que hay y luego seleccionar la caja y poner el número allí. Si se te olvidan las instrucciones, puedes, en cada página va a tener un botón así, y lo puedes presionar, y primero van a estar las instrucciones en inglés, pero luego los voy a leer en español. Y va a haber una en cada página. So, aquí van a contar las calabazas, los fantasmas y los espantapájaros. Pero no se te olvide seleccionar la caja y poner el número allí. Para los otros trabajos que siguen, vas a tener calabazas y vas a tener una caja que no tiene número. Como aquí podemos ver el 1, una caja que no tiene nada, y el número 3. Es tu trabajo de seleccionar la caja y poner el número que falta. Vas a hacer lo mismo aquí, pero con la última calabaza, y aquí con la calabaza de en medio. Y para los últimos trabajos vas a arrastrar el número de dulces que te digo acá arriba. Si se te olvida o no puedes leer las instrucciones, siempre está aquí el audio y me puedes escuchar a mí leer las instrucciones. Pero acuérdate que primero los digo en inglés y luego en español. Ya que termines, vas a seleccionar para hacer tu pantalla grande otra vez aquí con este botón de Present, y vas a seguir tu día. No se te olvide de entregarlo
Ojalá te gusten los trabajos de matemática de hoy. No puedo esperar a ver tu trabajo.